Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Gómez Carrillo nuevamente. Bueno, ahora vamos con una de las últimas actividades que tenemos y en las cuales vamos a trabajar con los virus oncogénicos. Entonces vamos a trabajar en base a estos tres objetivos. Conocer cuáles son los agentes virales que se relacionan con el cáncer en los humanos, distinguir los mecanismos que llevan, mecanismos biológicos, ¿no? Que llevan a la oncogénesis. Este es un tema muy complejo, solamente vamos a trabajar con modelos acotados, ¿sí? Y lógicamente ver cuál es el entorno que favorece este tipo de enfermedades desencadenadas por la presencia, por ejemplo, de un virus en el organismo. A comienzos del siglo XX, hubo una serie de investigadores que lograron demostrar que algunos tipos de cánceres podían ser transmisibles, ¿sí? Entre aves, por ejemplo, en pollos, en roedores, en murinos y también en conejos, ¿sí? La primera mitad del siglo XX estuvo dedicada a este tipo de investigaciones con reforzando el concepto de la teoría infecciosa de la enfermedad. Pero pasaron muchos años hasta que pudo demostrarse que un virus podía producir cáncer en humanos. Estos son los virus que se asocian a cáncer en los humanos hasta el momento. Ustedes van a ver que estamos hablando del virus papiloma humano, del Epstein-Barr y el virus del sarcoma de Kaposi dentro de la familia herpes. También ya conocen el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que también se asocian a hepatocarcinomas, por ejemplo. Van a haber retrovirus, como es el caso del HTLV, y una serie de poliomavirus que producen distintos tipos de cáncer en los humanos. Fíjense que todos ellos tienen un genoma que puede ser tanto ADN como ARN. La condición de establecer mecanismos oncogénicos no es que sean virus ADN como se pensaba antiguamente, ¿sí? Y tienen un impacto muy importante en la salud humana porque estos virus representan prácticamente entre el 15 y el 20% de los cánceres que se producen. Ahora bien, vamos a detallar solamente algunos de estos virus. En particular nos interesa que trabajemos con el virus papiloma, los herpes virus asociados a distintos tipos de cánceres en humanos. Vamos a ver un poco lo que es el HTLV también, ¿sí? Pero dejamos reservado para las clases que ustedes ya tuvieron los mecanismos que se asocian, por ejemplo, al virus de la hepatitis B y de la hepatitis C, que tienen un impacto en la oncogénesis muy importante a nivel mundial. Como ya les mencioné, vamos a trabajar con modelos y vamos a tratar de ver cuáles son los mecanismos de oncogénesis viral. Primer concepto que tienen que tener en cuenta es que los virus son necesarios pero no suficientes para el desarrollo del proceso. Y esto es absolutamente lógico. De todos los virus que recién hemos visto que producen infecciones en humanos, en algunos casos se desarrolla cáncer. O sea, la condición de estar infectado por uno de estos virus no es suficiente para que pueda desencadenarse el proceso de transformación celular. Sabemos, y ustedes conocen ya a esta altura de la cursada bastante bien, que los virus tienen una relación muy íntima con la biología celular, alterando un montón de situaciones dentro de la célula con un objetivo muy concreto, que es la persistencia. Es una palabra clave en este tipo de modelos que son infecciones que tienden a hacerse persistentes. La persistencia es una de las condiciones. También ustedes saben que los virus desencadenan mecanismos de mimetismo molecular
pueden imitar citoquinas, pueden imitar receptores, pueden imitar ciclinas, ¿sí? De manera tal de desviar un poco la biología celular hacia lo que a ellos les conviene, que es persistir, y que esto puede desencadenar los mecanismos de oncogénesis viral. Y además, algo muy importante y que hay que tenerlo en cuenta tiene que ver con los factores que pueden asociarse. Hay factores ambientales, genéticos, las inmunodeficiencias que puedan tener el hospedador, el hecho de que puedan en muchos casos asociarse a trasplantes, ¿sí? Ya sea por la terapia anti rechazo que se utiliza en este contexto, y también el hecho de que haya coinfecciones que puedan actuar de manera sinérgica y desencadenar el proceso oncogénico. Esto es un poquito lo que queremos que ustedes puedan ver en las próximas diapositivas con las cuales vamos a trabajar. Si vamos un poco más al detalle, todos estos virus de los cuales estamos hablando utilizan varios de estos distintos mecanismos, ¿sí? Que están un poquito más explicados. Esta condición que requieren para poder persistir tienen que ver con generar condiciones favorables para la replicación, asegurar la correcta transcripción y replicación, ¿sí? Pueden alterar inhibiendo o reclutando mecanismos de respuesta al daño del ADN, pueden maximizar la producción viral previniendo la apoptosis, evadiendo los mecanismos de control de la respuesta inmune. Todo esto se va sumando en distintos miembros de las familias involucradas en este tipo de fenómeno y de alguna manera varios de estos virus utilizan casi todos este tipo de estrategia. Entonces vamos a empezar a detallar un poquito los mecanismos de oncogénesis viral, mostrándoles el primer virus que fue descubierto como un agente etiológico del cáncer, que es el virus Epstein-Barr. A mediados de la década del 60, un grupo de investigadores en Inglaterra, liderados por Michael Epstein e Yvonne Barr, ¿sí? Hicieron una serie de experimentos con muestras enviadas por un cirujano llamado Dennis Burkitt, que estudiaba un tipo de linfoma muy agresivo que era endémico en el continente africano y que afectaba principalmente a niños, ¿sí? Este trabajo llevó algunos años hasta que pudo lograrse establecer en estas muestras que había la presencia de virus en las muestras de las células de estos tumores. Esto llevó a una conclusión. Si ustedes se fijan, las características que tiene esta partícula viral que se observa en la microfotografía electrónica, les hace seguramente recordar la estructura de los virus herpes. Precisamente ellos establecen en esta publicación que un virus herpes fue aislado de las muestras de las biopsias que Burkitt enviaba a Inglaterra para que se estudiara. Se acababa entonces de descubrir el primer virus oncogénico humano que hoy se denomina virus Epstein-Barr. Como ya vimos en la clase en la cual desplegamos lo que es la infección por los virus pertenecientes a la familia Herpes viridae, los mecanismos de latencia que se asocian al virus Epstein-Barr estaban asociados a 4 tipos de latencia diferentes. Si ustedes no reconocen esta diapositiva, mi recomendación es que paren acá el video y vayan a la clase de la familia herpes virus para entender un poquito
cómo es la historia natural de la infección por el virus Epstein-Barr. Esto es necesario para que podamos entender lo que sigue, ¿sí? Nos vamos a concentrar solamente en los tres tipos de latencia en las cuales hay expresión de antígenos, tanto nucleares como a través de la membrana. Los antígenos nucleares, que son los EBNA, ¿sí?, que tienen distintas funciones que ustedes pueden ver acá. Los EBNA quiere decir Epstein-Barr Nuclear Antigen, ¿sí?, quiere decir son antígenos nucleares del virus Epstein-Barr. Y los antígenos que se expresan en la membrana, que son tres antígenos, que son los LMP, ¿sí?, que tienen también funciones importantes, y es un poco con lo cual queremos resumir algunos de los mecanismos oncogénicos. Recuerden que en la latencia cero estas células están en reposo, el genoma se encuentra encriptado dentro de la célula y solamente se reactiva la replicación y la expresión de estos antígenos en el caso de que haya alguna señal estimuladora, como vimos en la clase de los virus herpes, ¿sí?, pudiendo desencadenar la generación de una latencia 1, de una latencia 3, donde la respuesta inmune juega un rol importante, y por eso me parece interesante que podamos empezar a asociar el entorno como factor asociado. En estos tres estadios de latencia, 1, 2 y 3, se producen mecanismos de oncogénesis viral. Vamos a ver que en la latencia 1 se asocia mucho el linfoma de Burkitt, ya sea endémico, esporádico o en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vamos a trabajar un poquito con el modelo del linfoma de Burkitt endémico, con cofactores que intervienen en esto. También en lo que hace a desórdenes linfoproliferativos post-trasplante y linfomas difusos en caso de pacientes inmunosuprimidos. También en el periodo de latencia 2 hay una fuerte asociación entre linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo, que lo vamos a detallar un poquito para que vean cómo funciona el mecanismo, y linfomas que se asocian a células T y a células NK. Y también en la latencia 3, el linfoma B difuso en los casos de SIDA, al igual que en la latencia 1, tienen presentaciones clínicas y definiciones oncológicas que son diferentes, pero digamos no es el objetivo de esta clase que ustedes terminen siendo expertos en oncología, ¿sí? Lo mismo ocurre con los desórdenes linfoproliferativos post-trasplante. Cuando Burkitt se asoció con el grupo de Michael Epstein, él tenía una teoría infecciosa desde el punto de vista de la epidemiología, en el cual se producían estos casos muy agresivos en niños, ¿sí?, linfomas en niños. Él sospechaba que había algún agente etiológico que atravesaba toda un área del África subsahariana. Estudió al menos 50.000 casos y realmente le llamaba mucho la atención. Él tenía ese convencimiento. Hay algún agente etiológico transmisible que está provocando esta epidemia de linfomas. Con el tiempo se empezó a establecer y a investigar una posible asociación entre la malaria provocada por Plasmodium falciparum, como ustedes ya saben, y el virus Epstein-Barr. En las áreas en las cuales hay alta prevalencia de malaria, también hay mayor expresión de carga viral de virus Epstein-Barr respecto de las áreas donde la malaria está controlada o hay baja prevalencia. Esto inició una serie de investigaciones para ver si había alguna asociación entre estos dos agentes etiológicos. Entonces vamos a resumir cuáles son los mecanismos de interacción entre el Plasmodium y el virus Epstein-Barr. Como ustedes ya saben,
muchas infecciones por Epstein-Barr ocurren en la niñez, a muy corta edad, ¿sí? Hay una prevalencia muy alta ya en niños previo a la adolescencia. Eh, y lógicamente ya conocen los efectos que tiene el virus Epstein-Barr sobre la proliferación de linfocitos B y la generación de reservorios latentes, ¿sí? En áreas donde hay alta prevalencia de malaria, la posibilidad de infecciones por Plasmodium en niños es elevada. Y de esta forma, la infección por Plasmodium genera un entorno de inmunosupresión que es muy importante y que hace que haya reactivación en las células que portan genomas del virus Epstein-Barr y que este virus libre, en base a la carga viral, puedan infectar a linfocitos B que son vírgenes de haberse infectado por el virus Epstein-Barr. De manera tal de que hay un nuevo pool de células B en un entorno inmunosupresivo y en el cual estas células proliferan mucho más y desencadenan los mecanismos de latencia 3, por ejemplo, como hemos visto, eh, que conllevan al desarrollo de complicaciones, particularmente asociadas a esta linfoproliferación. Y hay un factor agregado que es la hemozoína. La hemozoína es un producto, un metabolito del metabolismo que hace el plasmodium respecto de la hemoglobina, ¿sí? Este producto tiene la particularidad de estimular en determinadas células, por ejemplo linfocitos B, a la citidindiaminasa que se asocia al switch isotípico, a las hipermutaciones somáticas, en las células, algo que ustedes ya estudiaron en inmunología, y además en un evento crítico que es la translocación de cromosoma 8 y el cromosoma 14. ¿Sí? Este es un evento muy importante en el proceso oncogénico que vamos a ver. Esta translocación arrastra al protooncogen CEMIC al cromosoma 14, de manera tal de que pierde el control que tiene, la regulación que tiene este protooncogen al establecerse en otro cromosoma. Y esto, lógicamente, podría desencadenar un evento de apoptosis, ¿sí? Ya que, digamos, esta alteración desencadenaría o dispararía la alarma de alteración genómica. Sin embargo, en las células infectadas por Epstein-Barr, la apoptosis está inhibida por los mecanismos que ya vimos, ¿sí? De manera tal de que la actividad oncogénica de este protooncogen empieza a desarrollarse libremente. Y estas son algunas de las actividades que el protooncogen realiza, todos ellos asociados a eventos que pueden llevar a la transformación y a la oncogénesis a nivel celular. Vamos a ver ahora otro modelo de la infección por Epstein-Barr que tiene que ver con el carcinoma nasofaríngeo. Acá el escenario en el cual ocurre este proceso oncogénico no son los linfocitos B en particular, sino que son las células del epitelio de la mucosa orofaringea particularmente, ¿sí? En el cual hay una evolución hacia la transformación celular que lleva a la formación de tumores y de un cáncer en este nivel. En este proceso es relevante la latencia 2, ¿sí? Que es un evento que ocurre tempranamente en la infección por el virus Epstein-Barr. Nosotros ya vimos que los eventos de latencia 2 dentro de lo que es la historia natural de la infección por Epstein-Barr se asocian a infecciones tempranas, ¿sí? Pero este evento en particular está ocurriendo en la mucosa
en las células de la mucosa orofaringea y tienen que ver especialmente con la expresión de dos tipos de antígenos nucleares y antígenos de membrana, que desencadenan este mecanismo. Uno seguramente se pregunta, ¿y por qué está ocurriendo acá en la mucosa y no está ocurriendo en los linfocitos B? En realidad, el entorno, recuerden que los virus no son suficientes para poder provocar el evento, el entorno lleva a que se produzca esta activación de antígenos de latencia tipo 2 en la mucosa respiratoria. Un actor importante dentro de este fenómeno de carcinogénesis a nivel nasofaringeo es la proteína de membrana 1, ¿sí? El MP1. Esta proteína es un gran ejemplo de mimetismo molecular, ya que tiene las mismas propiedades, desarrolla las mismas actividades que el CD40. Es un falso receptor CD40, que en realidad tienen funciones similares. Activan linfocitos B, se asocian a la producción de anticuerpos, al cambio de isotipo, a la inhibición de la apoptosis, que naturalmente es una función biológica normal. Sin embargo, la diferencia que tiene precisamente el MP1 respecto de CD40 es que es una molécula coestimuladora que está desregulada y que de alguna manera permite que se activen otras vías que hacen que se descontrole la regulación de la expresión génica en esa célula. Lo que hace diferente al escenario de lo que es la infección en las células del epitelio nasofaríngeo tiene que ver particularmente con la presencia de factores ambientales, carcinógenos, que generan de alguna manera un entorno de mutagénesis que puede llevar a la pérdida de heterocigosidad, por ejemplo, en algunos cromosomas en particular. En el 3 y en el 9 en este caso está descrito, hay otros más también descritos. Este tipo de escenario hacen que durante la infección de una infección temprana por virus Epstein-Barr se inactiven genes supresores de tumores y que el virus Epstein-Barr pueda de alguna manera desplegar sus mecanismos de latencia 2 dentro de estas células, ¿sí? Y van a expresar tanto proteínas de membrana que caracterizan a la latencia 2 y el EBNA1, ¿sí? Como también algunos otros transcriptos que actúan en el fenómeno de transformación celular. Estos fenómenos asociados a la infección por Epstein-Barr en estas células lo que hacen es incrementar y facilitar el desarrollo de los tumores, básicamente con todos los mecanismos que ya ustedes ya han visto se asocian a este tipo de factores del virus Epstein-Barr. Vamos a introducirnos ahora con otro virus herpes, que es el herpes humano 8. Este virus fue descubierto recién en 1994, sin embargo había descripciones por parte de Maurice Kaposi, uno de los considerados padres de la dermatología, ¿sí? Un médico que había observado que se producía un cierto tipo de cáncer que estaba asociado a determinados grupos en particular. El sarcoma de Kaposi es en realidad asociado a lesiones en la piel, a ganglios linfáticos, mucosa oral, nasofaringea. Son lesiones que presentan un color púrpura en particular, están compuestas por células transformadas, afecta endotelios vasculares, células sanguíneas, es una entidad bastante compleja y que tenía desde históricamente unas formas de presentación que afectaba, por ejemplo,
a hombres de más de 60 años en ciertas zonas en particular del Mediterráneo, península itálica, islas griegas. Había también casos que se describían en África Central y Oriental, y a partir de la década del 70, cuando empieza a hacerse más frecuente el tema de los trasplantes, empiezan a observarse en individuos que habían sido intervenidos en esta situación. Esta entidad cobró mucha relevancia en los años 80, ya que se empezó a asociar como una enfermedad bastante grave en individuos que padecían una fuerte inmunodeficiencia y que permitió describir los primeros casos de SIDA en el mundo. Como es característico en los miembros de la familia Herpesviridae, existe esta condición de establecer eventos de latencia y eventos de replicación en las cuales expresan distintos productos génicos. Vamos a detallar un poquito este tipo de proceso en este virus. Durante la latencia, este virus expresa principalmente un antígeno que se denomina LANA, que es el Latency Associated Nuclear Antigen, o antígeno nuclear asociado a la latencia, que es muy similar a lo que hace EBNA1, ¿sí? Mantiene la latencia en las células infectadas. En este periodo también se expresan algunos otros factores virales, algunos de ellos miméticos respecto de factores celulares como son ciclinas virales o otras proteínas asociadas al control, a la regulación de la apoptosis, como FAST viral, y también microRNAs, todas ellas en función de mantener el estado de latencia en la célula infectada. La transcripción y la activación de la replicación del virus en la célula es el fenómeno que más contribuye a la transformación de la célula. En esa etapa se expresan una gran cantidad de productos génicos, de los cuales vamos a ver algunos como para ponerlo como modelo. Lo que no se sabe bien es qué es lo que activa este proceso de replicación y transcripción mediado por una proteína que es una proteína alfa, que es activador de la transcripción y la replicación. Respecto de la reactivación de la replicación y como factor que contribuye a la transformación celular, no hay mucha evidencia concreta en los casos esporádicos, en los casos clásicos que se han asociado a la presencia del sarcoma de Kaposi. Sí queda claro que en los casos en los cuales hay inmunosupresión, esto se ve facilitado, especialmente en los pacientes que están en el contexto de trasplante y en los pacientes HIV. En algún momento se pensó que el virus HIV, a través de su transactivador TAT, algo que ustedes ya han visto, podía ser un cofactor que estimulara al activador de la transcripción, RTA, y que de esta manera el virus ingresara en un ciclo lítico para producir el sarcoma. Pero no, es un concepto que todavía no está cerrado, ¿sí? No se ha confirmado concretamente que TAT sea un cofactor de HIV que facilite este evento. Lo que vamos a ver como modelo ahora es uno de estos factores que se expresan durante la replicación y que tiene que ver con un receptor viral. Las células infectadas por el herpes humano 8 expresan un falso receptor que imita receptores acoplados a proteína G, particularmente a un receptor de la interleuquina 8. ¿Sí? Esta citoquina regula la producción de moléculas de adhesión, estimula la inflamación a nivel local y sobre todo la angiogénesis, ¿sí?
lo cual es un factor muy importante para el desarrollo de la transformación celular en el sarcoma de Kaposi. Pasamos a otra familia, que es la familia Papillomaviridae, en el cual el gran exponente de esta familia es el virus papiloma humano. Esta es una familia muy extensa, infecta a un montón de animales vertebrados y básicamente en el hombre está asociado a lesiones que se ven en piel y mucosas, y por supuesto es un virus oncogénico muy importante y tiene un impacto en la medicina mundial muy importante respecto de especialmente lo que es el carcinoma a nivel cervical. Son virus pequeños, desnudos, no tienen envoltura, tienen un genoma que es un ADN circular de doble cadena cerrado y que expresan alrededor de 8.000 genes. Son genomas relativamente pequeños, con lo que acabamos de ver, por ejemplo, con el tema de los herpes. Tienen dos tipos de genes tardíos y genes tempranos. Esto es algo crucial en el evento oncogénico, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Como les mencioné recientemente, es una familia muy extensa que afecta a una gran cantidad de vertebrados y que contiene distintos tipos de géneros en los cuales hay distintas especies y muchos tipos. Hay aproximadamente 450 miembros asociados a a los distintos géneros, alfa papilomavirus, beta, gamma, los MUPA y los NUPA papilomavirus. Estos géneros, de todas maneras, ustedes no los tienen que conocer en particular, porque nos vamos a centrar en aquellos que producen las infecciones más importantes en el hombre, ya que en realidad es el género alfa papilomavirus el que afecta piel y mucosas y que incluye muchos tipos virales en 13 especies diferentes que abarcan este género. Este cuadro les muestra los distintos géneros, en los cuales hay miembros que afectan a nivel anogenital, orofaringio, eh, a nivel oral, verrugas comunes, verrugas planas, ¿sí? Hay un espectro de distintas patologías que se pueden asociar a esta infección. Estos virus tienen una particularidad. Eh, Ingresan al organismo infectando a través de abrasiones que puede haber en piel y mucosas, infectando principalmente las células más indiferenciadas de los epitelios. Tienen la particularidad de ser dependientes de la diferenciación celular para poder replicar, de manera tal de que a medida que va evolucionando el epitelio, van adquiriendo factores de expresión de genes, de manera tal de poder ensamblar las partículas virales y ser eliminadas en los estratos más superiores de la piel o de la mucosa que están infectando. Y entre una de las patologías que suele presentar son responsables de las verrugas comunes, ¿sí? Donde ustedes ven que el HPV puede ingresar, invadir los estratos más basales indiferenciados de células, y a medida que estas células se van diferenciando van generando una infección productiva. Tienden a generar una hiperqueratinización en estas células más diferenciadas, y el virus es eliminado prácticamente sin ningún tipo de mecanismo de liberación, sino a través de las células que son producto de la descamación en estas células. O sea, las verrugas son contagiosas en este sentido.
pero este tipo de infecciones no se hacen persistentes por mucho tiempo. No son infecciones agudas, pero sí son infecciones transitorias. Pueden llevar meses, incluso más de un año, pero en general este tipo de situaciones remiten espontáneamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay escenarios diferentes en los cuales hay mayor susceptibilidad y mayor predisposición a la persistencia viral por HPV, especialmente a nivel genital y muy en particular en el caso de la mujer, que tiene que ver con la zona de transición entre el ectocervix y el endocervix, ¿sí? Acá las células que constituyen esta zona de transición tienen mayor susceptibilidad a infectarse y además a permitir como entorno particular la persistencia del virus HPV ahí. Esto tiene también mucho que ver con factores virales, ¿sí? O sea que hay un entorno susceptible y también hay características de algunos tipos virales que pueden llegar a desarrollar en esta zona un evento de persistencia y transformación, llevando a lo que es lo más importante que nos interesa mostrarles a ustedes, el cáncer de cuello uterino. La asociación de distintos tipos de cáncer con HPV es variable, pero es indiscutible en lo que hace al cáncer cervical, ¿sí? El 100% de los casos en los cuales hay un cáncer de cuello uterino es producido por HPV. Con lo cual esto llevó a incrementar muchísimo las medidas de prevención y el diagnóstico y también el desarrollo de vacunas que puedan servir para poder evitar esta situación en particular. Es importante que ustedes sepan que no cualquier HPV puede desencadenar fácilmente un evento carcinogénico en este nivel, ¿sí? Estamos hablando especialmente de lo que es el cáncer de cuello uterino. Existen genotipos y tipos de HPV que son de alto riesgo, ¿sí? Recuerden que su presencia no necesariamente implica que vaya a ocurrir, porque tiene que haber cofactores, pero son ante su presencia los que implican mayor riesgo carcinogénico. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente por lo que es la epidemiología en nuestro medio, en el genotipo, en los tipos 16 y 18, ¿sí? Hay también algunos que tienen riesgo intermedio y que son parcialmente oncogénicos, ¿sí? Y hay otros que son de bajo riesgo, en definitiva pueden estar presentes, pero en general no se asocian fuertemente a este tipo de manifestaciones clínicas. Entonces, volviendo a la patogenia del virus HPV en esta localización en particular, ¿sí? La zona de transición, ya estamos hablando de la transición entre el endo y ectocervix. Eh, el virus ingresa a través de las lesiones, va a infectar, como ya vimos, las células más indiferenciadas y a través de su biología, como hemos desarrollado, va a generar una infección de tipo productivo. La diferenciación celular va a permitir que el virus vaya replicando y ensamblándose y va a ser liberado al exterior, con lo cual en este contexto se transforma en una infección de transmisión sexual, ¿sí? Es muy importante que tengan presente que en este proceso se produce un efecto citopático muy característico, que es la expresión de un efecto citopático que es la presencia de coilocitos. Esto es crítico en términos de diagnóstico también, ¿sí?
que vamos a verlo dentro de poco. A medida que este epitelio va desarrollándose, puede remitir, ¿sí? La infección puede ser transitoria, pero en los casos de los virus oncogénicos, esto podría progresar, transformarse en una infección persistente y generar lo que es una progresión oncogénica, generando un cáncer de tipo invasivo, ¿sí? Lógicamente, si no se hizo diagnóstico en esta parte, en esta etapa ya es tarde y el cáncer invasivo se va a manifestar con lo que es una celularidad muy característica que nada tiene que ver con la infección productiva por HPV. Los coilocitos es un efecto citopático que se aprecia cuando hay infección productiva por HPV. No es un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, pero sí es un diagnóstico de infección por HPV. Es un efecto citopático muy patognomónico de este virus. Los núcleos están desplazados, tienen un halo claro perinuclear y esto puede observarse también en un estudio que se suele hacer regularmente en control femenino que tiene que ver con el estudio del Papa Nicolau. Es muy importante la detección de los coilocitos porque habla de la presencia de HPV, de que hay una infección productiva y de ninguna manera nos puede decir si se trata de un tipo oncogénico o no. Por otro lado, en el caso del carcinoma in situ, ya lo que se requiere es un material de biopsia y en el cual ya hay alteraciones celulares muy típicas y muy características de lo que es una etapa de transformación celular. Lo que vemos en este esquema tiene que ver con la evolución del el desarrollo de la infección por HPV en el cuello uterino en función de distintos niveles de neoplasias que puedan observarse. Normalmente cuando ocurre la infección por HPV, en esta etapa transitoria hay producción de coilocitos, ¿sí? Sin embargo, distintos grados de neoplasias intraepiteliales pueden ir avanzando y llevar a que la infección sea persistente con lesiones precancerosas. Estamos hablando de un nivel 3 de neoplasia intraepitelial y el desarrollo de un cáncer que puede ser invasivo. En estas etapas, la producción viral es nula, ¿sí? No hay replicación viral. Distinto es lo que ocurre en estas etapas transitorias que además son reversibles, ¿sí? Entonces, veamos lo que pasa desde lo virológico, ¿sí? Recuerden que el genoma de HPV es un genoma de ADN circular covalentemente cerrado que tiene dos regiones importantes. Una región de genes tardíos que genera las proteínas estructurales y una región de genes tempranos que generan proteínas que regulan mucho lo que es la biología para la transcripción génica, etcétera. Estos genes tempranos particularmente están controlados por el gen E2, un gen temprano, que de alguna manera reprime la expresión de algunos de estos genes tempranos en el contexto de la infección celular. L6, L7 y también el gen E5. Esta regulación de alguna manera permite que el virus dependa de la evolución del epitelio indiferenciado, que dependa de la transcripción celular para poder replicar libremente. Ahora bien, un fenómeno que está asociado a las alteraciones que ocurren y que llevan a la transformación de las células infectadas
tiene que ver con este fenómeno. La integración del genoma del virus en el DNA celular. Esto requiere que el genoma que es circular covalentemente cerrado se tiene que abrir para hacerse lineal e incorporarse al DNA celular a través de distintos mecanismos. Y particularmente este fenómeno genera una de las principales causas de cáncer de cuello uterino en ciertos tipos de HPV. Hay evidencias concretas que en las células cancerosas que se aislaron de pacientes que tienen esta enfermedad, el genoma de HPV está integrado, ¿sí? Y particularmente este fenómeno ocurre en ciertos tipos de manera muy particular que vamos a ver. Se ha demostrado que la integración de algunos tipos de HPV que son precisamente de alto riesgo para desarrollar el cáncer del cuello uterino, la disrupción del genoma para poder hacer la integración se hace en regiones genómicas que involucran específicamente a escindir el gen E2, ¿sí? Que es el represor precisamente de las funciones de E6, E7, en particular E5, como les mencioné recientemente. De esta manera, las proteínas que codifican el gen E2 no tienen forma de expresarse y por lo tanto estos genes quedan liberados para ejercer sus funciones. Entonces, lo que vamos a ver es un poco cuál es el rol que tienen estos genes en los eventos de transformación y oncogénesis viral. La proteína E6 expresada en las células infectadas por HPV forma complejos con distintas proteínas celulares y adquieren la propiedad de ser una ubiquitinasa, ¿sí? De manera tal de que genera la ubiquitinación de P53 y su degradación a nivel proteasoma. Ustedes ya saben que P53 tiene un rol muy importante en lo que hace a detener el ciclo celular, reparar DNA, etcétera, ante situaciones de estrés, ya sea metabólico o genético que esté ocurriendo en la célula. La otra oncoproteína de HPV, que es E7, ¿sí? Tiene la propiedad de unirse e inhibir a la proteína de retinoblastoma, ¿sí? Esta proteína es importante para bloquear factores transcripcionales de la célula, respetando el ciclo celular mediante las señales que puedan otorgarse, de manera tal de que esta interrupción de la capacidad de la proteína de retinoblastoma de unirse a los factores transcripcionales dejan libre a estos factores y la célula entra en una fase de síntesis de división que está descontrolada por parte del sistema normal de regulación de la célula. Y por lo tanto, como ustedes pueden ya inferir, tanto E6 como E7 tienen un efecto sinérgico importante en la desregulación de los controles que tienen las células infectadas. Veamos por último cuál es el rol en los mecanismos de transformación del gen E5 y su proteína. Esta es una proteína que tiene la propiedad de inhibir la proteólisis de los receptores para factores de crecimiento epidérmico que normalmente se reciclan en la célula y de esta manera lo que hace es que haya una mayor expresión y se acumule una mayor expresión de estos receptores que de alguna manera lo que realizan es una señalización ante determinadas situaciones particulares en las cuales estos factores de crecimiento requieren
de la transcripción de genes y del crecimiento y desarrollo de nuevas células en los epitelios. Particularmente, estos factores actúan en situaciones como quemaduras, heridas, etcétera, que permiten la recuperación del tejido que ha sido dañado. Pero todos estos fenómenos dependen, como ya habíamos hablado, además de los factores virales, ¿sí? También tiene que ver los factores de riesgo que puede tener el hospedador. Lógicamente, factores externos, algunos factores hormonales, algunas condiciones particulares, predisposiciones genéticas, por ejemplo, como puede ser ciertos polimorfismos que pueda tener eh, algunos genes, por ejemplo el caso de P53, ¿sí? Todo esto, digamos, hace un combo importante que puede asociar a una infección viral a la transformación celular. Muy bien, entonces ahora vamos con el último modelo que vamos a utilizar en oncogénesis viral, que pertenece a la familia de los retrovirus, y que ustedes ya vieron, por ejemplo, el caso del virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un virus que tiene muchas diferencias y muchas similitudes con el HIV, ¿sí? Dentro de esta familia hay distintos géneros, y el virus que vamos a ver, es el ejemplo que vamos a utilizar, es el virus T linfotrópico humano o HTLV, ¿sí? Que está dentro de lo que es el género Delta retrovirus. Si bien hay 4 virus T linfotrópicos humanos, hay 4 tipos de HTLV, lo que nos vamos a centrar y nos interesa es el HTLV1, que es el que tiene mucho impacto y además está asociado al tema de esta clase. Em, Son infecciones que se desarrollan muy lentamente. En general, este virus lo que produce es enfermedad después de un periodo de incubación, ¿sí? El desarrollo de lo que serían las enfermedades que producen ocurren con periodos de incubación muy largos, pueden ser entre 40 a 60 años, ¿sí? Con lo cual, la mayoría de los individuos son asintomáticos y se enferman a edades más bien avanzadas. Es responsable de la leucemia T del adulto, que es una enfermedad de tipo linfoproliferativo y que establece una transformación clonal de linfocitos TCD4. También tiene impactos sobre algunos síndromes de tipo inflamatorio, como son las mielopatías, la paraparesia espástica tropical, particularmente, y algunas otras entidades de tipo inflamatorio, básicamente no oncológicas. Una diferencia importante que tiene respecto del HIV, y ustedes recordarán, es que en realidad en los pacientes infectados la replicación viral no suele ser muy elevada. Digo esto porque no hay una producción de viremias tan importante como ustedes vieron en el caso de HIV, la formación de cuasi especies, etcétera, etcétera, sino que acá el virus está muy especializado para hacer transmisión desde la célula infectada vía célula a célula, por contacto de las células entre sí. Entonces, las viremias y la carga viral, digamos, es muy difícil detectarla en un paciente infectado por HTLV. Y esta especialización en poder hacer esta transmisión célula a célula la ha llevado adelante generando lo que es algo muy similar a lo que es un biofilm particularmente, ¿sí? Genera ciertas matrices de colágenos y carbohidratos entre las células que toman contacto, y es una manera de evadir la respuesta inmune y no arriesgarse a la respuesta, por ejemplo, humoral de anticuerpos neutralizantes que pudieran estar en el exterior. Es una de las características que tiene HTLV en este sentido.
Como ustedes pueden apreciar en este esquema, acá está representado el genoma del virus HTLV y ustedes pueden ver que hay una estructura viral que tiene genética, que tiene similitudes con las de otros retrovirus. En particular, ustedes vieron el caso de HIV. Este es un virus que también integra su genoma al de la célula, al de los linfocitos T, y genera un estadio de provirus, ¿sí? Con diferencias respecto a cómo hace la replicación o la transmisión célula-célula. Pero nosotros nos vamos a centrar en particular con dos factores que son esenciales en el desencadenamiento de los procesos de linfoproliferación y de la leucemia T del adulto en particular. Vamos a ver dos factores, uno es un transactivador similar al que tiene HIV, ¿sí? En este caso se llama TAX, en HIV se llama TAT, y también un factor que es el factor HBZ, que es un regulador de la expresión génica también del virus y que interfiere en determinadas vías de señalización dentro de la célula. TAX en particular como molécula transactivadora, lógicamente también altera determinadas vías intracelulares, con lo cual genera un entorno que permite la expansión de células infectadas por HTLV y también esto genera un escenario que promueve la oncogénesis a nivel de estas células. Los dos factores que yo recién les mencioné tienen un rol ciertamente antagónico. TAX es un promotor de la transcripción de genes de HTLV, además de ser un transactivador de otras vías, como recién les mencioné. Lo que hace TAX es unirse a ciertas proteínas celulares para poder generar los complejos de activación de la transcripción. Esta activación de la transcripción genera la transcripción del gen HBZ, que tiene un rol particularmente inhibitorio de TAX, ¿sí? De manera tal de que TAX estimula la producción de HBZ y HBZ impide la unión de TAX con las proteínas celulares para poder generar los complejos de activación. Este es el primer punto importante que tienen que conocer. Pero HBZ además inhibe ciertas vías de transcripción celular que son clásicas, ¿sí? Pero promueve de alguna manera la proliferación de las células T, ¿sí? Y además activa mediadores de transcripción que permiten el incremento de la actividad de telomerasa. Entonces acá se genera un equilibrio entre ambos factores que lleva a un periodo de incubación bastante largo. Un fenómeno que se observa, vamos a tratar de simplificar estos mecanismos, es que TAX es una proteína que está muy expuesta a la respuesta inmunológica, es muy antigénica y que a lo largo del tiempo va sufriendo mutaciones como escape a la inmunidad específica que el individuo está montando contra esta proteína. Y esto hace que en algún momento TAX deje de gobernar la transcripción génica y el comando de la transcripción esté en manos de HBZ. Hay como un reemplazo, ¿sí? de actividades y especialmente HBZ con las funciones que tiene empieza a generar y asociarse a los eventos más agresivos para producirse la leucemia / linfoma de células T, en donde ustedes pueden apreciar el tipo celular alterado y atípico de linfocitos que tienen núcleos grandes y multilobulados, ¿sí? Esto es muy característico de un evento ya avanzado en la leucemia T del adulto. En este esquema vamos a hacer una comparación con HTLV1 responsable de la leucemia T del adulto y el HTLV2 que en realidad
se asocia a linfocitosis, pero no hay una patología concreta y de impacto a la cual se lo pueda asociar. Y precisamente las diferencias tienen que ver con que HTLV1 tiene este factor HBZ y HTLV2 tiene otra proteína que no cumple ese rol de transformación de las células. ¿Sí? Entonces, el fenómeno TAX ocurre igual, pero el factor APH2, se llama en el caso de HTLV2, no tiene las propiedades de generar la inmortalización de las células y llevar al paciente a tener una leucemia. Bueno, por lo tanto, como resumen y finalizando, desde ya el desarrollo de cáncer asociado a los virus fue un fenómeno muy complejo. eh, Siempre piensen en que es importante que se genere una persistencia y lógicamente cómo se ve afectada la función normal y la respuesta inmune en particular en estos eventos que favorecen la oncogénesis. Eh, Siempre tengan en cuenta que hay factores externos, ¿sí?, que pueden acelerar estos mecanismos. Bueno, les dejo la bibliografía que está recomendada y algún material complementario por si quieren profundizar algún tema en particular, ¿sí? Está también acá abajo mi correo electrónico por cualquier consulta que deseen hacer. Muchas gracias, nos vemos.